El doctor Germánico Maya, con quien vamos a hacer un análisis de la función judicial en el Ecuador, qué está sucediendo actualmente en el país. Es importante ir entendiendo los procesos y también los cambios positivos y también hacer un análisis crítico de lo que se desarrolla. Doctor, desde la ciudad de Manta, un gusto saludarle, quien le habla, Tangi Zambrano, acá en los estudios también en los compañeros César Ponce y Abraham Toledo. Muy buenos días. Muy buenos días a todo el panel de periodistas. Para mí un privilegio dirigirme a la ciudad de Manta, la provincia de Manabí, y expresarle mi saludo. Estoy listo pues para contestar cualquier interrogante que ustedes tengan. Doctor, ¿cómo usted actualmente percibe que está funcionando el tema de la función judicial dentro del Ecuador? Mire, yo creo que hay una sola palabra para definir a la función judicial: caos. Y desgraciadamente no existe una respuesta responsable al ciudadano, al usuario. Nos hemos acostumbrado a tener operadores de justicia, jueces y magistrados paupérrimos. Los productos que ofrecen, esto es, las sentencias que dictan, regularmente obedecen a todo menos al cumplimiento estricto de la ley y del procedimiento que se establece para la aplicación de la misma. Desgraciadamente, no hemos tenido en el Ecuador, y hay que empezar por la cabeza, un Consejo de la Judicatura que constituya un ejemplo y un espejo en el que los judiciales se miren y a esa imagen y a esa semejanza administren justicia. Quiero decir, si tendríamos un consejo de la judicatura y si habríamos tenido los precedentes consejos de la judicatura formados por gente prestante, por profesionales con experiencia, con profesionales con capacidad y con probidad, estoy seguro que tendríamos también jueces de las mismas características. Pero ha acontecido desgraciadamente todo lo contrario. Y esto genera muchísima preocupación, el escucharlo de manera frontal decir de que la función judicial está en caos es aterrador. ¿Quiénes serían los responsables directos de este colapso según usted? Mire, yo recuerdo haber estado en el Consejo de la Judicatura hace 2 décadas ya. En aquel entonces se trabajaba con absoluta responsabilidad. Antes que los cócteles, antes que las reuniones, habían reuniones de trabajo en donde se planificaba la acción a desarrollarse por parte del Consejo de la Judicatura. Había un adecuado desarrollo y aplicación del presupuesto mínimo que se daba, pero que se ejecutaba en un 90 y 95%. Había vocales del Consejo de la Judicatura que responsablemente vigilaban la disciplina y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los jueces. Había, de igual manera, una férrea posición de los vocales de no permitir la injerencia política en el Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasó luego? Llegaron los gobiernos en los cuales identificaron a la justicia como el instrumento ideal para someter a sus rivales políticos. Se dictó una constitución acorde con ella, se permitió que el Consejo de la Judicatura sea formado por ternas enviadas por el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, que nada tienen que ver con la organización de la función judicial. Entonces fue permeada esta por el aspecto político. Y como los políticos, en su mayoría, son corruptos, son gente que obedece a determinados patrones de comportamiento y sobre todo económicos, entonces esto permeó la función judicial y fue dañando al elemento. Súmese a esto que nunca se ha hecho un escogitamiento responsable, una selección responsable y una evaluación seria de quienes conforman la función judicial. Tenemos un aparato administrativo como es el Consejo de la Judicatura, inflado con más de 2,000 o 3,000 empleados, y una función judicial que no tiene sino el 35 o el 40% de jueces que serían necesarios para responder adecuadamente a la necesidad del judicial.
Súmele a esto el hecho de que el presupuesto no es suficiente. Súmese a esto que cuando hubo dinero, se desperdició el dinero construyendo edificaciones como las que estamos viendo en las diversas partes del país, que no abastecen las necesidades de los justiciables y que tampoco, pese a tener el espacio físico necesario, no cuentan con elementos como para cuidar baños, vidrios, suministrar papel, suministrar computadoras a los empleados, capacitarlos. Entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? No tenemos justicia. Esto es un caos. Y me acojo a sus palabras cuando usted menciona que esto parece un campo de batalla político. O sea, vemos un consejo, una función judicial totalmente fraccionada. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿Será una ausencia total de reformas estructurales dentro de este poder del Estado? Ningún gobierno ha tomado en serio a la función judicial. Este es el primer gobierno que veo que responsablemente pretende hacer, primero, una evaluación de quienes están en la función judicial. Luego, un proceso de selección que esperamos sea llevado a cabo con seriedad, que no sean 3 o 4 pelafustanes, perdónenme la expresión, los que ingresen a la función judicial, sino que haya una verdadera selección, tomando en consideración, por ejemplo, y no quiero ser peyorativo con los jóvenes que ahora están en la función judicial, pero no puede esperar usted que vaya a la Corte Nacional un muchachito sin ninguna experiencia, más allá de haber sido empleado de algún judicial. Tiene que haber, por lo menos, para llegar a la Corte Nacional, ser un empleado o un abogado que haya transitado por lo menos 45 años en la función judicial o en el ejercicio profesional o en la academia. Para una corte provincial no puede haber menos de un funcionario con 30 años de experiencia y para juez de primer nivel quizá 20 años, pero no puede ser que se ponga a cualquier hijo de vecina de juez. Porque lo que se dedican no es a administrar justicia, sino a copiar sentencias y a venderlas. Porque lo que está ocurriendo ahora con la investigación que hace la Contraloría no es sino ratificar lo que yo digo. Es una forma de enriquecerse ilícitamente, entrar a formar parte de las judicaturas, desgraciadamente, y con mucha vergüenza, debo decirlo. Y esa misma inestabilidad en la función judicial se puede ver reflejada en la inestabilidad que presenta el Consejo de la Judicatura, con vocales en funciones prorrogadas, con el concurso aún sin realizarse y con vocales que están, o sea, el Consejo de la Judicatura está trabajando con el mínimo de vocales, que son 3, ¿no? Así es, así es. Y 3 que no son nadie. Perdóname que sea tan peyorativo y despectivo en el asunto. Pero repito, si usted tiene en el Consejo de la Judicatura a personalidades en el ámbito jurídico, que lo hay, ¿cómo no en esa provincia tan hermosa como Manabí? ¿Cuántos prestantes abogados yo conozco, académicos, que serían, pero un lustre para la función judicial o para el Consejo de la Judicatura? Pero no son ellos los que forman parte. ¿Quiénes son los que forman parte del Consejo de la Judicatura? Son empleados de políticos, son mensajeros de los políticos. ¿Y qué es lo que hacen? Llenan la función judicial y el Consejo de la Judicatura, a su vez, de afiliados a determinados partidos políticos, aquellos que están en la mayoría parlamentaria. Acuérdese usted qué pasaba en el año, del año 2010 al 2020 sobre todo. Ingresaban a la función judicial quienes tenían el carnet verde. Nadie más podía entrar a la función judicial. Y se llenó la corte de estos jueces que hasta ahora forman parte. Hasta hace poco salió un presidente de la Corte Nacional que era reclutado precisamente por haber sido sumiso al gobierno de Correa, pese a que más tarde se dio la vuelta. Pero todos, el requisito fundamental para entrar a la función judicial era esa. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esperamos que haya, los abogados esperamos que haya responsabilidad y seriedad frente a los cambios que se proponen. Y yo creo, en especial, en la política que está dirigiendo el ministro de la Gasca, el señor Reinberg y el mismo presidente de la República. Porque estamos todos los ecuatorianos hasteados de lo que ocurre en la función judicial y tiene que darse un cambio trascendental. Pero no puede darse un cambio trascendental, y esto sí sostengo yo enfáticamente, con quienes han sido parte de
fracaso de la función judicial. Tienen que cambiarse las cabezas y tiene que estructurarse una nueva forma de organización judicial. Doctora, a mí me genera mucha preocupación porque la impunidad se está volviendo una norma. Es lamentable observar cómo la justicia ha perdido totalmente su capacidad de sancionar, que los casos de corrupción son emblemáticos y que están durmiendo en archivos. Ahora, Ecuador tiene una justicia sin dientes, sin independencia, sin dirección. ¿Y hacia dónde vamos a llegar? Porque la seguridad que vivimos nosotros los ecuatorianos es sin precedente. Así es. Así es, la consecuencia de la inseguridad ciudadana es precisamente el caos de la función judicial y más tarde la inseguridad que existe jurídica en el país y la poca credibilidad del Ecuador en el contexto internacional. ¿Se debe a qué? A que no existe justicia. ¿Cómo hacer para cambiar esto? Pues la única manera es, repito, estructurando desde arriba cabezas que sean ejemplos a seguir, personas que realmente responsablemente asuman el rol para el que se elige, no para hacer dinero, aunque sea o de cualquier manera, sino, repito, dando y guiando a los judiciales por los senderos que debe haber. Por ejemplo, corrigiendo y sancionando a estos miserables jueces enquistados en la Corte Nacional que están hasta de acosadores sexuales, ¿no? Y que no merecen una sanción fuerte, ejemplar. Por ejemplo, sancionando a tanto juez que en distintos recodos del país ganan la vida concediendo amparos de protección en contra de fallos inclusive judiciales. No podemos seguir así. Tenemos, repito, que hacer un cambio 100% y la ciudadanía tiene que estar consciente que hay que respaldar este deseo del presidente de la República de hacer un cambio radical a la función judicial. Insisto, si no hay función judicial, no hay democracia. Si no hay democracia, no hay país. Porque sin justicia no hay república, doctor, y esto es indispensable entenderlo, comprenderlo. Ahora, a mí me preocupa, y sigo insistiendo mi preocupación. ¿Usted cree que debería disolverse el Consejo de la Judicatura, darle otro nombre para eliminar de raíz todo lo que está sucediendo? Porque es preocupante, es desgastante observar cómo se archivan, se favorecen causas, cómo se bloquean investigaciones. Mire, yo pienso que el cambiarle de nombre, el estructurar de otra manera el Consejo de la Judicatura, no es solución. La solución sería el que una nueva constitución reestructure el Consejo. ¿Haciéndolo qué? Haciéndole una pequeña oficina en donde se establezca la ubicación de los distintos jueces y una adscrita que maneje el aspecto económico de la función judicial. No como es ahora, un pulpo burocrático, repito, con más de 2,000 empleados. Esos deberían pasar a formar filas de las unidades judiciales para completar el número de judicaturas que no tienen jueces, que no tienen operadores judiciales. ¿Para qué? Para despachar la gran cantidad de causas que están represadas. Pero en lo fundamental, el Consejo de la Judicatura tiene que ser estructurado y formado por gente capaz, con experiencia y probidad. Mientras eso no tengamos, lo que va a pasar es lo que usted dice, con todo acierto. Serán cómplices, encubridores y vendedores de sanciones, porque en muchos casos, aquí en Quito, por ejemplo, en la provincia de Pichincha, tenemos casos de jueces que han sido sentenciados por observar una conducta dolosa al sentenciar fallos. Sin embargo, siguen orondos en la función judicial. ¿Qué pena han merecido? 90 días de suspensión sin sueldo. ¿Cree usted que esos jueces pueden seguir administrando justicia? Imposible. Tienen que irse a la cárcel. Pero mientras no haya decisión, mientras no haya autoridades con pantalones en el Consejo de la Judicatura, a ejemplo del ministro del Interior, con pantalones, no va a haber aquí un cambio cualitativo, que es lo que hace falta. Ahora,
Usted habla de un punto clave en todo esto, es la ausencia de jueces. El mismo presidente del Consejo de la Judicatura menciona que hacen falta alrededor de 750 jueces. ¿No es suficiente ya para empezar a declarar en emergencia la función judicial dentro del Estado? Sí, es verdad, ya hay suficientes elementos. Basta hacer una pequeña auditoría de la función judicial para establecer que no hay jueces, que aquellos que hay no son capacitados, que muchos de ellos, o su gran mayoría, son corruptos, que hay muchísimos jueces que han entrado por la ventana, que hay empleados judiciales que no han llegado ni siquiera a completar la secundaria y sin embargo están de operarios judiciales. No hace falta mucho para darse cuenta que los edificios se caen, que no tienen vidrios, que no hay papel higiénico en los baños, que no hay agua, que no hay aire acondicionado en la costa, en las unidades judiciales. Esto es absolutamente claro. De manera que no hace falta contratar auditorías externas para establecer estas realidades que de una simple visita a una unidad judicial uno puede darse cuenta. Pero repito, esto tiene que ser dirigido por personas serias, responsables, con compromisos con el país y con veedurías por parte de colegio de abogados, academia, para que no sea un día igual que el de ayer. Doctor, ¿y qué opinión usted tiene sobre la Corte Nacional de Justicia? ¿Usted cree que la justicia penal también está igual o peor que hace 10 años? Mire, la Corte Nacional de Justicia tiene 2 o 3 buenos jueces y una muy buena jueza. Esa es la verdad. No me llegan ni siquiera a una de las manos el número de jueces que valen la pena mantenerlos dentro de la Corte Nacional. Todos los demás son mediocres, todos los demás producen fallos vergonzosos y en la mayoría de casos hasta copiados de Google. Eso es lo que tenemos como producción jurídica dentro del país. Vaya usted a observar, lea un fallo de la Corte, ponga el comparativo en el sistema Google y va a ver que muchos de ellos son fiel copia de textos, de fallos de Colombia, de Perú, de Chile. En muchos casos ni siquiera se han dado el lujo de cambiar el articulado, que es diferente. Si eso pasa en la Corte arriba, ¿qué es lo que está pasando en las unidades judiciales? Pues imagínese, esta es la justicia que tiene el ciudadano de pie. ¿Cómo puede el ciudadano de pie pensar que puede cambiar la justicia? Que esta justicia el día de mañana va a empezar a trabajar adecuadamente. No, pues necesitamos cambiar, mandarles a su casa tanto vago, mediocre, sinvergüenza y poner a gente capaz, preparada, que sí la hay en el país. Doctor, ¿y cuál es la responsabilidad del presidente de la República, Daniel Noboa, ante esta terrible crisis judicial y también el rol de la Asamblea Nacional? Mire, yo creo en el presidente de la República. Yo creo porque ha tenido el valor de enfrentar a esta mafia organizada que básicamente gobernaba el país hasta la llegada del presidente. Esta es la verdad. El señor se ha entregado con cuerpo y alma a enfrentar al narcotráfico, lo que nadie ha hecho, lo que gobiernos anteriores preferían asociarse o tener asociados cercanos a ellos. El presidente ha tenido el valor de enfrentarlos. El ministro del Interior no se diga. Yo creo que la decisión de ellos de apoyar a un cambio a la función judicial es realmente plausible y todos los ciudadanos conscientes que queremos un nuevo Ecuador, una nueva justicia, tenemos que apoyarla. Doctor, y desde su experiencia, porque es indispensable saberla, ¿cómo se debería o qué es el punto, el siguiente paso que deberíamos realizar, no solo como ecuatorianos, sino también las autoridades competentes para recuperar esa independencia judicial? ¿Qué sería? ¿Una comisión internacional, una depuración masiva, una reforma constitucional, que usted hace poco también lo dijo, pero ¿cuál es el paso ahorita para cambiar todo esto que estamos viviendo los ecuatorianos? Mientras no haya un cambio en la Constitución, va a ser difícil que haya un cambio radical en la conformación del Consejo de la Judicatura y por ende del sistema judicial. Pero basta con designar al Consejo de la Judicatura a personalidades, repito,
a gente que tengan un nombre que defender, a gente que tenga una trayectoria profesional que ser ejemplo y que pueda ser emulado por los que están más abajo en las unidades judiciales. Cuando se designen en el Consejo de la Judicatura a personas que realmente hayan escrito libros, hayan significado algo para la función judicial, entonces va a cambiar el sistema judicial. Pero si usted pone y sigue eligiendo a personas que no se les ha visto, no se les ha visto en ningún lado, ¿cómo puede usted pensar que esa gente pueda ser un ejemplo para los judiciales? Si lo que hace falta es decisión. Mire, en mi tiempo también había pues el deseo y las visitas al Consejo de la Judicatura de asambleístas y de delegados del presidente de la República de turno. También había pues. Pero ya es cuestión de tener decisión, pantalones y un nombre que defender para no permitir que estos políticos sigan pululando, golpeando las puertas de la función judicial para colocar a sus amigos y a sus amiguitas, para conseguir prebendas en los juicios. Es cuestión de tener decisión y eso solamente se puede tener poniendo, nombrando, designando a personas con capacidad, con este tipo de cualidades que yo le digo, no tienen, al menos en las ternas que veo, sino muy pocas personas. Doctor, muchísimas gracias por su claridad. En todo el transcurso de esta entrevista usted ha sido enfático, ha dicho que esto no se trata de un concurso, ni de un cargo, ni una pugna de vocales. Lo que se está en juego es la justicia misma y esto es valioso. Cuando la función judicial de un país se rompe todo el país y hay que entenderlo, hay que analizarlo y es lo que estamos viviendo. Usted dijo que las consecuencias de lo que estamos viviendo en las calles también se debe desde ahí, desde la función judicial que está atrapada entre intereses políticos, entre presiones de personas que tienen intereses oscuros, de complicidades institucionales. Entonces hay que tomar como decimos en mi tierra, el toro por los cuernos y ponerse a trabajar por recuperar este poder de los ecuatorianos. Así es, señorita, así es. Yo creo que está próxima una nueva aurora clara si es que decidimos respaldar y somos realmente soldados junto al presidente apoyándole en este cambio necesario, indispensable y que no puede tardar más. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, realmente ha sido un placer escucharlo. Ojalá el país le escuche, porque sin justicia lo demás es una barbarie. Muchísimas gracias, señorita, me tiene a la orden. Buenos días de la ciudadanía. Muy buenos días. Soy